quiero también contarles a todos que Hugo hace muy poquito sacó su cuenta en Instagram y también empezó con un ciclo de entrevistas sumamente interesantes y en una faceta que también hace bien, porque también entrevista bien, así que se lo recomiendo para que lo sigan. Gracias, Alex, por la promoción. Hugo, empecemos, digamos, recién contaba que es una faceta menos conocida tuya por el gran público, que es Sí. la fundación de Poral, la compañía familiar, que contanos cuántos años tiene, quién la fundió, quién la fundó, y por suerte nadie la fundió, quién la Todavía fundó, no. y contanos el rol tuyo en la empresa familiar. Sí, cómo no. Bueno, sí, es una empresa familiar la nuestra, fundada por mi padre y por mi tío. En realidad se llama Poral por Porta y Alvarados. Somos una distribuidora de artículos para la construcción, sanitarios, grifería, loza. Tenemos, como dije, 70 años de historia, así que hay una cultura familiar, una cultura de empresa. Hoy estamos al frente de la empresa mis dos primos, mi hijo y yo, y somos los que un poquito llevamos adelante con los valores y con la tradición que nos han enseñado nuestros padres, la empresa de la cual vivimos, ¿no es cierto? Por supuesto que tenemos que estar, es algo que requiere una atención muy personal y que hay que ir transformando la empresa día a día y buscando nuevos caminos, también porque una de las razones es que las familias van creciendo y antes una empresa de la que vivían nada más que dos, hoy somos muchos más los que vivimos de ella. Así que junto con un grupo de gente que nos acompaña hace mucho tiempo, gente muy identificada con nuestros valores, que nos conoce de hace muchísimos años, vamos llevando adelante la empresa, ¿no? Y sorteando algunos periodos de lucha y crisis, pero bueno, siempre buscando nuevas oportunidades. Y Hugo, cuando la empresa se fundó, ¿en qué año? La empresa se funda, yo nací en el 51, se fundó por el año 49. Mi padre empezó a trabajar por su cuenta, luego se unió mi tío y lo que ellos hicieron fue armar una empresa que se dedicaba a la distribución, una empresa que en su momento era proveedora de grandes mostradores, de pequeños mostradores. Eso ha ido variando con el tiempo, el tema de la distribución está un poquito en crisis y se va transformando todos los días, lo que hizo que en la actualidad hayamos puesto el foco más en la obra. Somos hoy proveedores de grandes obras, tenemos clientes en todo el país, y hemos mutado, seguimos con la distribución, un poco por cultura y por tradición, pero hoy el foco de la empresa está en las obras y en los desarrollos que son muchos en la Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. Y Hugo, ¿cómo fue? Cuando jugabas, no estabas mucho en la empresa. ¿Cuándo empezó tu rol? Y supongo que los años, ni bien dejaste de jugar, tampoco sería lo Tampoco. que más te divertía. ¿En qué momento empezaste a aprender cómo es ser empresario? No, bueno, nuestra empresa en el grupo familiar siempre se llamó el negocio, no se llamaba la empresa, era el negocio. Yo aprendí desde chico porque aprendí a convivir con canillas, esclusas, llave de gas, que nosotros no teníamos depósito y mi padre utilizaba la casa y mi dormitorio era parte del depósito de esa pequeña empresa. Entonces, desde muy chico aprendí, digamos, el ADN de la empresa.
por supuesto que mi gran sponsor ha sido la empresa familiar, pero siempre estuve ligado a la empresa, porque mi padre siempre quiso que estuviera ayudando, siempre yo era un estudiante más o menos normal, que no se llevaba materias, entonces el acuerdo era que en el verano yo tenía que ir a trabajar a la empresa, iba a trabajar a la mañana y a la tarde tenía las tardes libres. Y después, bueno, ya cuando fui más grande, inclusive me tocaba hacer repartos, así que manejaba la camioneta, iba a los clientes y se dieron situaciones a veces muy graciosas porque ya en esa época, a los 18, 19 años, uno empezaba a ser un poquito más conocido en el deporte y a veces la gente se sorprendía, ¿no? De que uno estuviera haciendo una tarea con la cual no me identificaban, pero bueno, era lo que me permitía vivir. Ahí en esa época se mezclaban en tu cuarto, entonces medallas, trofeos, canillas, era una mezcla. Y Hugo, supongo que después tuviste un descanso cuando mientras fuiste capitán de los Pumas durante Sí. tantos años, supongo que ahí pisabas un poco menos la empresa, ¿no? ¿O no? Sí, pisaba menos la empresa. Yo, bueno, yo soy arquitecto, o sea que durante esa época iba a la facultad, me entrenaba, yo digo que no, yo pertenezco a lo que llaman en el rugby mucha gente la última generación de los románticos del rugby, porque jugamos por nada, solo por el placer de jugar, ¿no es cierto? Entonces el rugby era un complemento que ayudó muchísimo a mi formación, que me ayudó a socializar, a conocer gente, inclusive en mi vida de club, porque yo voy al club desde que tengo 3 años, mi club es Banco Nación y la verdad que convivíamos ahí con muchísima gente, el club era un club polideportivo, que hoy es muy difícil encontrar clubes polideportivos, era el club y es el club de los empleados del Banco Nación. Y entonces, bueno, allí pasaba gran parte de mi vida, el verano, ahí conocí a Analía, a mi mujer, formé mi familia. Entonces siempre estuve muy ligado al club y también viviendo el crecimiento de mi padre y de mi tío en la empresa, porque Poral en esa época era una empresa que siempre fue a más, ¿no? Siempre fue creciendo y siempre fue encontrando oportunidades. Así que bueno, se mezclaban las cosas. Uno, yo siempre digo, uno en la vida no es, no sé, solo padre de familia, o no es solo jugador de rugby, o no es solo arquitecto, uno es un todo. Entonces, Sí. Y, y, lo, y lo que seguramente le diste a Poral sin saberlo, mientras. ¿Cuántos años fuiste capitán de los Pumas, Hugo? un montón, como 17, 18, la verdad que no los conté, pero fueron un montón, sí, un Lo que digo es montón. que en todo ahí, para que estoy poniendo más, ahí está. Eh, ahí, eh, mientras vos fuiste casi 2 décadas capitán de los Pumas, mejor Sí, jugador del mundo, me parece que eso era un máster impagable a la hora de ejercer después liderazgo y management en una empresa. Una cosa es el deporte y otra es la empresa. sí. Siempre no es que se traspola tan fácilmente. Pero lo que sí te quiero preguntar es qué atributos de liderazgo vos sentís que te dio el rugby que sí pudiste llevar adelante en la empresa y para cuáles no alcanzó. No, bueno, digamos, la enseñanza que deja el juego es a no claudicar, a no claudicar aún en la adversidad y ser siempre optimista, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, si no, no entraríamos a jugar contra los All Blacks. Todavía no le pudimos ganar a los All Blacks, pero siempre entramos con la esperanza de ganar. Y eso traspolado a la empresa es primero levantarse todos los días con ideas primero con la alegría de ir a trabajar, porque así como en el deporte uno se divierte,
es muy importante también ir a trabajar y divertirte con tu trabajo. Que tu trabajo, no te digo que ames el trabajo, pero que lo sientas tuyo. Y eso pasa en el juego del rugby. El tema de poder comunicarte con una mirada con el jugador que tenés al lado en la cancha es algo que hace que exista un sentido de pertenencia, ¿no? Porque yo siempre digo, uno pertenece a un grupo familiar cuando nace, ese grupo familiar se va agrandando después con los amigos, después uno elige los amigos y elige el club al que va a jugar, que el club lo elegís porque te gusta la camiseta, porque te gustan los valores que defiende el club, y después cuando empezás a ser parte del club y respetás esos valores, sos parte de la comunidad del club, o sea, tenés un sentido de pertenencia, perteneces a tu club. Bueno, en la empresa pasa lo mismo, ¿no? En definitiva es un grupo, es gente que tiene que jugar en pos de un objetivo común, y lo fundamental es saber escuchar a la gente. Así como dicen que el mejor parlamento es aquel en el que se habla, pero el mejor de todos es aquel en el que se oye y se escucha, ¿no? Así que creo que lo fundamental para liderar y fijar los objetivos es tenerlos en común con la gente y fundamentalmente escuchar a la gente para poder extraer de cada uno lo mejor de sí, ¿no? Así Y, que y Hugo, que cuando vos fuiste capitán el primer año eras muy joven, ¿sí? sí, Y fuiste otra persona cuando 17 años más tarde tenías la cinta en tu brazo. ¿Qué crees que aprendiste como capitán en esos 17 años? ¿En qué te equivocabas al principio que después dijiste, no, claro, ahora esto lo manejo de otra manera? ¿Cuál fue ese aprendizaje como capitán? Te lo pregunto para concentrarnos en los Pumas, pero seguramente tiene mucho que ver para una cuestión de no, management en general, ¿no? yo creo que una de las grandes alegrías que uno puede tener en la vida es el tratar de aprender constantemente, ¿no? Esa alegría de poder pensar en forma optimista, que puede ser mejor. Eh, Indiscutiblemente, cuando uno empieza a ser capitán de un equipo y tiene un rol diferente al que tenía siendo parte del equipo nada más, el rugby es un juego donde no hay... todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero a medida que vamos creciendo como jugadores, vamos teniendo más obligaciones que los demás. Y siendo capitán, tenés el doble de obligaciones que todos los demás. Entonces es importante asumir esa responsabilidad. Eso es lo que uno fue aprendiendo con el tiempo, eh, el aprender a callarte la boca y escuchar a los demás y tratar de convencer a los demás que las decisiones, a pesar de que vayan hacia el punto que uno quiere, son decisiones tomadas en conjunto. Creo que un líder, una de las virtudes que debe tener es hacerle creer al otro que es el otro el que está tomando las decisiones. Mandela siempre decía que a él le gustaba liderar, pero desde atrás, al revés de lo que dice mucha gente, ¿no? Entonces, creo que uno fue aprendiendo eso, respetando a la gente que no piensa como uno, o sea, dándole lugar a los que no piensan como uno, porque es una manera de enriquecer al grupo y de que todos se sientan partícipes, ¿no? Así que si me preguntás qué aprendí en esos 17 años, aprendí a eso, aprendí a hablar en público, que fue algo que me costó mucho al principio, muchísimo, pues yo siempre fui muy tímido, y el tema y ese ejercicio de tener que hablar después de un partido internacional y hacerlo a lo mejor en inglés y también en castellano para tus jugadores, y el hacerte una estructura de lo que tenés que decir. Tengo un cuento
muy gracioso, que es que cuando íbamos de gira, que jugábamos 7, 8 partidos seguidos, claro, los jugadores se cansaban de escucharme decir más o menos lo mismo. Hasta que, bueno, puse una regla que era que en los partidos test match, cuando jugábamos contra el país, yo iba a hacer los discursos, pero que cuando jugábamos contra equipos provinciales, yo era el que elegía quién iba a hacer el discurso, con lo cual se Por tal de no hablar cualquier cosa. Ah, bueno, creo que fue bueno para que los demás también supieran cómo es ponerse en un lugar diferente, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, cuando yo estoy charlando acá con vos, a lo mejor hay mucha gente escuchando y uno dice, ¿qué estará esperando esta gente que yo haga? En cambio, cuando yo jugaba sabía lo que tenía que hacer. Tenía que romperla porque la gente iba a verme jugar bien. No, y lo bien que te salía, pero la verdad es que lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? Porque es, por un lado, la tolerancia con el que piensa distinto, aprender a escucharlo, y por otro lado, como líder, construir líderes, ¿no? Como Claro. líder, darles el lugar que vos le dabas, que yo en broma te dije que era para hablar menos, pero era en realidad construir otros líderes que tomaran ese rol. Y hubo, Es- y, sí, no, no, bueno, recién lo mencionaste a Mandela y la pregunta siempre es obligada. sí. Lo conociste, tuviste un vínculo con él Mm. seguía tu trayectoria, pues le gustaba mucho el rugby. Entonces, aunque yo ya haya escuchado, me parece que siempre es importante compartir cuál fue la lección más importante que te dejó tu encuentro personal tus encuentros personales con Mandela. No, bueno, yo dije antes que el rugby es un deporte sin privilegios, pero reconozco que yo he sido un privilegiado, ¿no? Mandela me brindó su amistad. Yo no podía decir que era amigo íntimo de Mandela, pero él, por supuesto, me reconocía como el embajador que era, pero también había seguido parte de mi carrera deportiva. Él indiscutiblemente ha sido una mente brillante, ha tenido la inteligencia suficiente como para poder poner a su país detrás de un proyecto, más allá de los colores de piel, de las creencias, y para eso usó el Mundial del año 95. Pero he tenido infinidad o muchos encuentros con él. Tal vez el encuentro, digamos, donde me dejó más impresionado fue, nosotros organizamos para su primer año en el gobierno un partido de fútbol y vino el seleccionado argentino a jugar contra el seleccionado sudafricano. Mandela llegó al estadio, estaba todo el gabinete y bueno, y en un momento no tenía, le pedían autógrafos y no tenía una lapicera para firmar y yo tenía una lapicera y se la di. Cuando terminó de firmar me dice, Hugo, la lapicera. Y le digo, presidente, permítame tener el honor de regalarle la lapicera. Y la miró y me dijo, es muy cara esta lapicera. Y le digo, pero permítame tener el honor de regalársela. Esas cosas, ¿no? Mandela ha sido un poco, si uno lo tiene que describir, yo lo describiría como un rey que conserva su dignidad hablando con un primer ministro, hablando con otro rey y hablando con el sudafricano más pobre. O sea, tenía una sensibilidad superior. Solo una personalidad como la de él, no sé, pudo haber estado 27 años preso y salir de la cárcel con con un mensaje de unión, permitiéndole a los blancos ser parte de su gobierno. La verdad ha sido un ejemplo para la humanidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Y Hugo, después, bueno, recién estás hablando claramente de uno de los grandes hombres del siglo pasado, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte ahora, en términos de lo que es el liderazgo
en las compañías, en el deporte. ¿Vos crees que han cambiado algunos pilares fundamentales en el deporte, por ejemplo? ¿Vos crees que se mantienen los valores, se construyen los valores de igual modo o que hay un cambio, digamos, en términos del hiperprofesionalismo en casi todos los deportes más populares o no lo afecta en absoluto? No, yo creo que es indiscutible que hay un cambio, ¿no? Es indiscutible que esta revolución en las comunicaciones, el teléfono le ha cambiado la vida a todos, ha cambiado el deporte, ha cambiado muchísimas actividades. Indiscutiblemente ha llegado también al deporte, porque hoy un chico que, no sé, que hace deporte tiene acceso a información que nosotros nunca tuvimos, tiene acceso a ver videos y a ver cosas que nosotros nunca veíamos o veíamos muy de vez en cuando. Entonces yo creo que sí, que hay un cambio. A pesar de que los valores siguen siendo siempre los mismos, tal vez haya otra manera de transmitirlos, tal vez empiece época. Yo veo al rugby como un deporte, digamos, perfecto en sí mismo. Y hoy al rugby lo han dividido en un montón de especialidades diferentes. Me parece que al deportista todo el tema de especializarse y todo el tema de a lo mejor la profesionalización del juego ha hecho que el jugador tenga que cumplir ciertas funciones específicas, pero yo creo que, y soy un convencido, que el deporte debe ser el lugar donde un individuo encuentre un espacio para relacionarse, un espacio para desarrollarse, un espacio donde aprender a tomar decisiones y a pensar, que creo que esto es lo que no debe cambiar. O sea, uno ve hoy la importancia que se le da en cualquier deporte a los entrenadores. A veces la cámara está más con el entrenador que con un marcador de punta. Entonces, y uno ve a los entrenadores queriendo tomar decisiones por los jugadores o gritándoles, cuando al jugador hay que dejarlo expresarse y hay que dejarlo que encuentre sus límites y hay que dejarlo que se equivoque. Lo que pasa es que no debemos perder lo lúdico del deporte, porque en definitiva es un juego, ¿no? Y ahí me hiciste acordar, Hugo, que, bueno, en esta cultura del éxito que se exacerba un poco por el hiperprofesionalismo, por el gran negocio del juego, vos has hablado alguna vez de hacer hincapié en la derrota, más que en el Sí. éxito, ¿no? Yo creo que los fracasos son parte del éxito. Es muy importante. En el rugby o en cualquier deporte, son las estrellas las que vemos en la televisión. Pero esas estrellas llegan a ser estrellas gracias a los tipos que se entrenan con ellos, gracias a los que le pasan la pelota. Entonces, en un deporte de conjunto, qué sé yo, en el caso del equipo de club que fue Banco Nación del año 86 al 89, y no éramos solo 15 que entrábamos a la cancha, eran los de la intermedia que corrían con nosotros los martes y los jueves, entonces hay que respetar a los perdedores. Hace muy poquito, hace unos años estuve en el Vaticano, siempre cuento esta historia, y estaba con Fitzpatrick, que ha sido el capitán de los All Blacks campeones del mundo. Claro, y él empezó a hablar, hicieron una entrevista a los dos, y él empezó a hablar, y claro, empezó a hablar de los All Blacks, de los triunfos de los All Blacks, de todas las glorias de los All Blacks. los Yo invencibles. yo pensaba, ¿de qué me va a tocar hablar a mí? Encima tenía que hablar en inglés. Y cuando me tocó hablar dije que yo hablaba desde la plataforma de los perdedores, porque sinceramente yo he perdido mucho más de lo que he ganado, ¿no? Eso me ha dado la posibilidad de mejorar, me ha dado la posibilidad de disfrutar de los triunfos, y creo que hay que tener gran respeto
por los perdedores, porque si no, no podríamos jugar directamente, seríamos todos cracks. Entonces, estas cosas, por supuesto que se trasladan a la vida de la empresa, ¿no es cierto? El aprender a respetar a la gente, otra de las cosas que decía Mandela es que siempre hay que ir bien vestido a las reuniones, porque es muy importante, decía Mandela, la primera impresión que uno da. Por eso le gustaba vestirse muy bien, estaba siempre sonriente cuando lo ibas a ver. Son todos ejemplos que uno va tomando en la vida y en la medida que puede los va poniendo en práctica, ¿no? Y Hugo, en la empresa, recién estábamos hablando, sabes que en las empresas de Silicon Valley más grandes, cuando contratan jóvenes, les preguntan Sí. justamente, háblame de tus fracasos, ¿no? Claro. Contame, no me cuentes qué bueno que dónde estudiaste, háblame, quiero saber en tu corta carrera cuándo te fue mal y qué aprendiste, ¿no? Claro. Entonces, Hugo, como empresario que empezaste, digamos, desde chiquito, viviéndolo, porque era imposible no vivirlo por el lugar que ocupaba, hasta ya cuando empezaste a trabajar a la par de tus primos para la compañía familiar. ¿Qué es lo que más tuviste que aprender, digamos, de ser empresario pyme en la Argentina? No, lo primero, lo que dije antes, hay que ser optimista, hay que conocer lo que uno hace, ¿no es cierto? Es muy importante, en el caso nuestro, poder asesorar a la gente y ser honesto. Esa es otra de las... honesto y auténtico, ¿no? Porque uno no puede fingir, uno tiene que ser realmente como debe ser. Siempre digo, nosotros cuando le ganamos a Inglaterra con el club, podríamos haber ido a jugar y hacer tiempo, y fuimos a hacer lo que hacíamos siempre, a divertirnos y ser totalmente auténticos. Entonces, pienso que esa es una de las cosas fundamentales dentro de la empresa, el no actuar y el ser humano, digamos, el conocer a la gente. Lo que me enseñó el juego es a no claudicar. Y hoy en la Argentina, bueno, en la Argentina durante toda mi vida he aprendido a no claudicar. Hemos pasado situaciones muy difíciles, estamos pasando situaciones muy difíciles. Y así todo la empresa puede cumplir con sus empleados, puede entender a sus empleados. Creo que hay que ir buscando nuevas oportunidades. Todo esto de estar en casa nos ha enseñado a trabajar a distancia, a entender que era una transformación hacia la que queríamos ir y las circunstancias han hecho que por la fuerza tuviésemos que aplicarlas. Y la verdad que estamos muy contentos, aprendemos día a día sobre esto y nos relacionamos, nos seguimos relacionando con la gente. Yo también creo mucho en esto de el trato, el mirarte a los ojos poder conversar frente a frente, ¿no? Así que eso es lo que tratamos de aplicar en la empresa. Más allá de que uno aprende siempre y aprende, en la Argentina hay grandísimos empresarios, en el rubro nuestro hay muchas familias para admirar y en muchos aspectos nuestra industria de la construcción no tiene nada que envidiarle a los países más desarrollados, ¿no? Y Hugo, ¿cómo ves como dueño de una compañía que tiene muy claro el pulso de la construcción, ¿no? Digo, Poral es una empresa que abastece a las desarrolladoras de primera línea en todos los Sí. edificios que vemos que van creciendo a lo largo de Buenos Aires. Hugo, ¿cómo ves la actividad? ¿Ves que cómo fue desde marzo hasta ahora? ¿Lo notas igual? ¿Una reactivación? ¿Cómo es tu termómetro ahí desde el campo de batalla? No, la actividad indiscutiblemente
ha menguado porque hay una cuestión práctica que es que hay muchas obras en las que no se puede trabajar todavía, pero a la vez en la actividad que nosotros hacemos, la situación y esta coyuntura ha llevado a que mucha gente, muchos desarrolladores vean una oportunidad para poder construir un poco más barato, poder negociar mejor con las fábricas, con lo cual la actividad va tomando ritmo. Yo creo que hay que desarrollar la actividad y construir un poco más para la gente que realmente lo necesita. Creo que ese va a ser el próximo paso seguramente de la construcción. No construir solo para quienes pueden vivir en Puerto Madero o en un edificio de lujo, ¿no es cierto? Yo creo que va a haber, y las hay, muchas necesidades de vivienda y que todo el tema de la obra pública va a ser algo importante para poder reactivar y dar trabajo a la gente que lo necesita, ¿no? Bueno, Hugo, claramente Hugo junto a Analía son los representantes de la Fundación Laureus en la Argentina. Laureus, les contamos que es, yo cuando tuve que contarlo, es como una organización que junta a los mejores deportistas del mundo para dos fines: hacer los Oscars del deporte en una fiesta glamorosa una vez por año, pero por otro lado hacer distintas filiales a lo largo del mundo que se preocupan para ayudar a insertar a las personas o ayudar a los más vulnerables a través del deporte. Hugo, ¿cómo está Laureus Argentina en este momento de tanta necesidad, no? Bueno, en este momento lo que hemos hecho es priorizar el poder cumplirle con nuestros apoyos económicos a todos los proyectos que tenemos, que no son muchos, son 9 proyectos que tenemos en la Argentina, pero nos hemos puesto el norte de cumplir con nuestros compromisos y seguimos cumpliendo con nuestros compromisos con esos proyectos. El trabajo pues ha cambiado, lo hacemos a través de medios como este, donde nos comunicamos, capacitamos a la gente, pero fundamentalmente vamos cumpliendo y pusimos nuestro norte en poder cumplir con los proyectos que tenemos en la actualidad funcionando. Creo que ¿A cuántos chicos incluyen, Hugo, hoy? Y en este momento nosotros con Laureus, déjame que me extienda un poquito, voy a contar que Laureus es una organización de ex deportistas, como vos dijiste, pero que tenemos esta fundación que a nivel mundial hoy apoya proyectos en los 5 continentes. Hay 7 fundaciones locales, una de ellas es la Fundación Argentina, que yo presido, y que, por supuesto, en forma voluntaria, mi hija, mi señora, más 2 empleados que tenemos, nos ayudan a llevar la fundación adelante, pero debemos recaudar nuestros propios recursos. Esto lo hacemos, lo hicimos durante 14 años, este año no lo pudimos hacer, hacemos un evento de polo en Inglaterra y de ese evento nosotros recaudamos los fondos suficientes como para poder estar tranquilos y llevar adelante nuestra misión. Que nuestra misión no es más que darle a los chicos la oportunidad a través del deporte, porque la verdad que el deporte tiene esa fuerza, que es que primero que autoconvoca a los chicos y después que los chicos pueden aprender jugando, que es difícil que un chico aprenda divirtiéndose. Esta es la manera que nosotros encaramos el deporte en nuestros proyectos. Entonces, es muy reconfortante ese placer de poder dar, es muy reconfortante y después de tantos años entender que cuando un chico empieza a sonreír es porque cree, primero porque está feliz y después porque vislumbra que puede haber un futuro mejor, ¿no es cierto? Entonces, esta es la misión que tratamos de cumplir y que hoy Laureus en el mundo lo hace, como te dije, en más de 5,
en todos los países donde Laureus pueda tener influencia. Nosotros en estos más de 14 años de existencia y produciendo nuestros propios recursos, hemos repartido más de $1 millón entre todos los proyectos que tenemos. Así que estamos satisfechos con eso y sabemos que le hemos tocado la vida a más de 3.000, 4.000 chicos, ¿no? Lo cual nos pone muy contentos. ¿Qué te parece, Hugo? ¿Crees que podrán hacer el evento este año? ¿El de polo que se hace todos los años? No, ya pasó. Mirá, justo el fin de semana pasado se jugó la final de la Copa de la Reina, que creo que ganó Cambiaso con su hijo, y nuestro evento era justo entre los dos torneos, o sea que tendría que ser este fin de semana, pero bueno, lo haremos el año que viene, ojalá lo podamos hacer el año que viene. Yo soy un eterno agradecido a la gente del polo porque siempre han colaborado con nosotros y gracias a ellos podemos llevar adelante la fundación, ¿no? Así que el año que viene lo tenemos que volver a hacer. Hugo, ya para ir terminando, tu compañía, tu empresa, como bien contamos a lo largo de esta charla un poquito, incluye a 3 generaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué aprendiste vos de tu papá y qué trataste de transmitirle a tu hijo? Mira, el otro día fui a una empresa muy grande, una empresa de ladrillos de la Argentina, y al señor le dije, hace 70 años que tenemos la empresa, somos 3 generaciones. Me dijo, vos debes ser único, porque qué difícil es llevar una empresa familiar adelante. Bueno, lo primero es aceptar al otro, entender que sos parte de un equipo, conocerlo al otro y saber de la existencia del otro y fundamentalmente decir lo que tenés que decir en los momentos en que, no sé, hay una discusión, dar tus puntos de vista. Pero lo que se aprende es a convivir. Yo creo que es la lección más grande es convivir con el otro. ¿Qué es lo que pasa en el rugby? Hoy en el rugby, en una final de la Copa del Mundo de Rugby, conviven gente que va a ver a esos dos equipos en un deporte muy duro, conviven en un estadio y se divierten, y en definitiva esa es la enseñanza. Tenemos que convivir en la empresa porque todos queremos lo mismo, todos queremos lo mejor, a lo mejor de maneras diferentes, pero lo importante es mantener el diálogo, respetar al otro y entender que el otro sepa interpretar cuáles son tus puntos de vista. Pero es difícil, a veces se hace duro. Tiene sus ventajas también, ¿no? Porque uno sabe de la crianza del otro y lo conoce al otro desde que ha nacido prácticamente, con lo cual el respeto está siempre. Pero lo fundamental es eso, convivir y dar cuentas, ¿no? Saber que uno debe dar cuentas cuando está en una empresa y es parte de la empresa. Convivir en la empresa, convivir en un país. Hugo, la verdad que siempre es un placer hablar con vos. Les quiero contar a los que se sumaron ahora, a los que entraron y salieron, a los que van a verlo después, porque la verdad que estamos ahora en un horario donde muchas veces también es un horario de recambio, entonces la gente lo ve después en la página forzaargentina.com, la entrevista completa. Vamos a también publicarla en la revista impresa y a subir a la web, porque siempre es una verdadera lección, al margen de que es un gusto escuchar tus palabras. Hugo Porta, un placer. Gracias por la charla con Forza Argentina. Alex, un placer, el placer es mío. Yo sé que la gente que te escucha, a lo mejor mi charla es un poco más humanística que específica en la parte de los negocios, pero siempre te escucho las charlas, te escucho con mucho interés, no solo a vos, sino a la gente que entrevistás, y para mí es un honor. Siempre digo que en la vida uno quiere trascender y que gente joven que lee tu revista me escuche
señala de que uno cuando deja una huella. Así que te agradezco un montón y bueno, nos vemos pronto. Vos y yo estamos siempre en contacto. Nos vemos pronto y sin duda que dejas una huella, no como jugador de rugby, sino también por valores que lo trascienden. Hugo Porta, muchas gracias con esta charla con Forza Argentina. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Alex. Un abrazo. Nos vemos.